Vamos a dar inicio, habla el doctor Poggi, presidente de Ipsolac, vamos a dar inicio a este webinar sobre reflujo gastroesofágico en el paciente con obesidad. Es un tema muy importante porque abarca muchos ángulos, sobre todo el ángulo del paciente antes de operar, el paciente ya operado y el paciente que va a operarse de obesidad y requiere de manejar también su reflujo. Por tanto, todo esto es algo que vamos a tratar en este periodo de tiempo en donde vamos a tener tres colegas que son magníficos expositores y que vamos a poder nosotros presentar a partir de estos momentos. Quiero yo darle la bienvenida al doctor Ricardo Nazar, que es nuestro primer expositor, y él es miembro de ACOSIB, la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y que nos va a tocar el tema de enfoque general, problemática del paciente con reflujo de obesidad y análisis del consenso de Lyon, que es un documento muy importante con el cual nosotros tenemos que estar prácticamente al día con el objeto de poder hacer un enfoque adecuado. Querido Ricardo, tienes la audiencia, así que podrías ya compartir para hacer tu presentación. Bienvenido. Doctor, está silenciado. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Poggi, al doctor Luis Ernesto López, presidente de ACOSIB aquí en Colombia. Realmente agradezco muchísimo esta oportunidad para uno de los temas definitivamente más polémicos y más controversiales que no solamente en nuestros países, sino a nivel global tenemos. Si nos damos cuenta de la problemática de la obesidad, aquí al lado izquierdo, ustedes pueden ver el mapa de la enfermedad de la obesidad, es algo muy complejo. Pero uno de los productos secundarios a la obesidad también es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Definitivamente en la población general con una prevalencia muy alta del 10 al 20%, no que signifique que todos sean obesos, sino en general, y que además de todo no necesitarían el 100% cirugía para una corrección de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Sin embargo, en los pacientes con obesidad, la prevalencia es muy amplia, es muy grande, llega hasta el 72%, y una incidencia y severidad del reflujo gastroesofágico que está directamente asociada a la obesidad. El reflujo de nuevo, después de la cirugía, es un fenómeno que estamos presentando definitivamente en todos los procedimientos quirúrgicos. Y definitivamente alguno de los aspectos más importantes es que debemos diferenciar entre el reflujo, entre la sustancia refluyente entre uno y el otro. Esto constituye definitivamente un problema de salud pública en el mundo entero. Es categórico que los pacientes con obesidad, como ustedes pueden ver, entre más obesidad, más reflujo, por cada aumento de los 5 puntos del índice de masa corporal puede llegar a tener una puntuación mayor en el de Mister, hasta 3 unidades del score de Mister como tal. Y eso es lo que vemos normalmente y tenemos muy bien objetivizado en estudios que se hacen realmente en nuestros pacientes. Pero aparte de los aspectos anatómicos en que existe un aumento de la presión abdominal o un aumento de la presión intragástrica, en la alteración de la presión del esfínter esofágico, en la presencia de una hernia y aparecen desórdenes de motilidad gastroesofágica, lógicamente también viene un segundo personaje malévolo en la enfermedad de la obesidad en relación del reflujo, que es la presencia de inflamación. Esto por tal, lógicamente no es un llamado a agravar la sintomatología, agravar la enfermedad, sino a que sea también un predisponente a otras enfermedades más malignas, como es la metaplasia, la displasia y el cáncer en nuestros pacientes con esófago de Barrett probablemente. Últimamente se ha desarrollado
fascinantemente nuevos consensos. De León, el doctor José Pablo Vélez nos va a dar una muy buena expresión de este tema. Definitivamente han cambiado mucho los temas en cuanto al diagnóstico del reflujo gastroesofágico, y creería yo es uno de los criterios que debemos nosotros manejar, porque definitivamente es necesario manejar el diagnóstico del reflujo gastroesofágico previo a una cirugía bariátrica como tal. Hay varios cambios, el doctor José Pablo va a ser muy específico en esto. Lo que veo a grandes rasgos es que va aumentando la sensibilidad diagnóstica en la esofagitis gastroesofágica, y tenemos también otros mecanismos de nuevas tecnologías, como la tecnología Bravo, con una tecnología de pHimetría sin cableado, en la cual puede durar de 48 a 72 horas, que nos está dando mejores informaciones, y una manometría esofágica actualizada con los datos del Chicago 4 que vamos a mirar. En esto se traduce todo esto, cómo manejar el diagnóstico de nuestros pacientes con los síntomas típicos y los síntomas atípicos, y aquellos también, en esto lo va a explicar José Pablo, vuelvo y repito, en los cuales hay unos datos de sintomatología que no son realmente sino bizarros. Todas las cirugías estamos viendo la presencia de reflujo gastroesofágico, y resaltan entre todas las cirugías, lógicamente, la manga gástrica o sleeve gástrico y la cirugía de válvula. Estos definitivamente es lo que estamos observando. Son resultados solamente de ensayos clínicos aleatorizados en muchos estudios de muchos autores. Sin embargo, la evidencia sigue siendo muy pobre como tal. Si no vemos de todas maneras, la cirugía que más definitivamente se ha estudiado y se ha observado es la manga gástrica. Últimamente resultó este artículo de Marcus Patti, que todos los conocemos. Me parece un artículo muy bien presentado, en el sentido que realizaron un metaanálisis direccionado hacia exclusivamente este tipo de cirugía. Es la única cirugía que podría tener una mayor evidencia sobre la presencia del reflujo. Y definitivamente ellos categorizan la cirugía del sleeve gástrico como una cirugía refluyente, y que podría producir una relación de esta cirugía con el reflujo en un más o menos por 25% como tal. Pero definitivamente lo que no va acorde con esto es la sintomatología en que los pacientes después de cirugía empiezan a presentar. No es confiable, no es la misma del típico paciente con reflujo. Las causas de esto como tal, ellos resaltan, y en conclusiones de este gran estudio, es que una cirugía refluyente podría incrementar hasta el 31% los sintomatologías de reflujo en nuestros pacientes. Hace un gran interrogatorio: ¿existe reflujo? Pero ¿qué pasa con el esófago de Barrett? Pues realmente lo que ellos concluyen es que esta sintomatología o este reflujo de los pacientes tiene una incidencia que no varía con respecto a un paciente que no es obeso y que no tiene cirugía previa de obesidad. El cáncer también, igual que la población universal, a diferencia de los pacientes con obesidad, el reflujo biliar existe o no, pues entonces es definitivamente una paradoja, y ellos reportan que el manejo de presiones del antro hacia el duodeno probablemente haría que este no sea significativo, y de todas maneras reconocen que existe como tal una enfermedad de reflujo, pero no hay inflamación, nuestro otro enemigo importante de los pacientes con cirugía bariátrica. ¿Qué alternativas tenemos? Y esto es algo que ellos proponen. Pues lógicamente que todo paciente que va a llegar a ser llevado a cirugía debe tener un estudio de síntomas, una gran historia realizada por el clínico para ver como tal. En los pacientes que han tenido reganancia después de cirugía, se debe también realizar un estudio completo, una revisión de la cirugía previa como tal, y una endoscopia que podrían llegar a ser rutinarias para clasificar la presencia de esofagitis y clasificarla según los hallazgos.
pero de algo que se define verdaderamente de manera categórica es que se debe corregir las hernias hiatales, no importa al procedimiento que se vaya a llevar a nuestros pacientes. La controversia del sleeve gástrico y el bypass, lógicamente la conversión de la cirugía es lógicamente el bypass, la mejor cirugía que va a producir los mejores resultados hasta en un 90% de eficacia en el control del reflujo. Es por ende que la manga gástrica demostraría como tal el hecho de que definitivamente es una cirugía que no tendría pérdida en ese sentido, porque tendría capacidad de una fácil conversión a un bypass gástrico, corrigiendo lógicamente el reflujo gastroesofágico. Miren ustedes, existen nuevas técnicas en las cuales se están observando, se están llevando a tratar a grandes estudios. La evidencia de todas maneras sigue siendo pobre. Este caso presentado en el Ipsos Mundial en Nápoles, para los que lo pudimos ver, una funduplicatura más sleeve gástrico, lógicamente con corrección o no corrección de hernia hiatal si no lo necesita, pero crean un mecanismo de funduplicatura antirreflujo para los pacientes que se les hace un sleeve, es decir, es un sleeve con Nissen. Otro caso, este caso reportado por el doctor Andrés Sánchez Pernaute y el doctor Antonio Torres, han hecho una manga gástrica y han corregido la hernia y hacen un heel clásico, como lo más posible de la forma clásica como lo hacía el doctor Lucius Hill, desafortunadamente pues es un caso, es un reporte. Esta de nuestra autoría en la Fundación Santa Fe. Hacemos cirugía el sleeve gástrico y hacemos una corrección de la hernia hiatal y un heel modificado, fijando la unión gastroesofágica al ligamento de la base de la rama del pilar izquierdo o al ligamento arcuato, pero lógicamente es una casuística muy baja todavía. Otras técnicas como esta corrección de hernia hiatal más una cardiopexia con el ligamento de Teres, también innovadora, no fácil, no lo veo muy estandarizable, pero también muestra una casuística como tal. Y otros que están realizando una corrección de hernia hiatal con una reconstrucción del ligamento frenosofágico, en una casuística interesante de 146 pacientes como tal. Igualmente los resultados no son categóricos. Miren ustedes todos estos procedimientos que hemos nombrado, manga gástrica con corrección de hernia hiatal, Nissen sleeve, la cardioaplicatura, el heel modificado, la reconstrucción del ligamento frenosofágico, en fin, todos tienen una serie de casos, no tienen desafortunadamente una evidencia fuerte hasta el momento. Hasta el momento, otros procedimientos, la evidencia de los tratamientos quirúrgicos y además endoscópicos pueden tener recomendaciones fuertes al realizarse, pero tienen una evidencia que va entre moderada y baja, lo cual desafortunadamente es insatisfactorio para lo que nosotros queremos darle a nuestros pacientes. El bypass gástrico definitivamente es el único que está mostrando un resultado mejor. Pero además tenemos nuevas técnicas quirúrgicas. En este caso, la cirugía de Bagua, o en inglés, One Anastomosis Gastric Bypass, definitivamente está mostrando unos muy buenos resultados en el control metabólico y en pérdida de peso de nuestros pacientes. Pero la pregunta ¿es refluyente? Pues lo que hemos estado observando es que hay una disminución del reflujo ácido y un aumento del reflujo no ácido. Esto no sabemos el número de cirugías que están haciéndose revisionales por esta cirugía, pero ya empezaron a salir categóricamente nuevos artículos al respecto de esa cirugía, en donde se está demostrando no solamente la inflamación de la anastomosis, de las gastritis como tal, sino también la presencia de esofagitis y de esófago de Barrett. En otros procedimientos, como es el SADIS, también un procedimiento que está mostrando sus grandes beneficios en los síndromes metabólicos, en la pérdida de peso. Igualmente tendría, lógicamente, la gran oportunidad de prevalecer
o de mantener el píloro, pero lógicamente no hay reportes serios con evidencia y reporta una baja tasa de reflujo no ácido hasta el momento. Sin embargo, definitivamente no es satisfactorio la evidencia. ¿Qué podría ser entonces categóricamente un manejo actual de los pacientes con el reflujo gastroesofágico, ya sea en el estudio previo de la cirugía bariátrica? Pues se deben incluir los criterios de Lyon, que ustedes lo van a ver ahorita con lo que diga el doctor José Pablo. Realizar una historia directamente relacionada con la enfermedad de reflujo gastroesofágico, hacer los estudios anatómicos necesarios y lógicamente una endoscopia básica con biopsias del esófago y de la unión gastroesofágica. Esos estudios pueden estar dando ya datos conclusivos de un reflujo gastroesofágico según los criterios de Lyon actualmente, y probablemente la cirugía más indicada debería ser el bypass gástrico. En el caso de encontrar intraoperatoriamente una hernia hiatal, en todos los procedimientos, así sea la que sea la cirugía, sin importar la técnica, se debe revisar el hiato y se debe realizar una corrección de la hernia hiatal como tal. Pero uno de los otros problemas que tenemos, lógicamente, es el posoperatorio con los reflujos de novo, con la enfermedad del reflujo gastroesofágico de novo, que se deben nuevamente realizar historia clínica direccionada hacia el reflujo, aplicar los criterios de Lyon diagnósticos como tal, utilizar los inhibidores de bomba de protones inicialmente, que podría ser hasta inclusive diagnóstica, realizar una endoscopia de vías digestivas altas más estudios fisiológicos y los estudios anatómicos necesarios. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer? En este caso, deberíamos hacer una corrección de hernia hiatal, una conversión de cirugía bariátrica a otra menos refluyente, probablemente utilizar manejos endoscópicos que definitivamente se están imponiendo cada vez más, pero no tienen la evidencia suficiente, o otras técnicas como tal, como el LINX, en las cuales todavía no hay la evidencia. Esto podría ser el inicio de un pensamiento para un protocolo que podríamos estar realizando. Entonces, en conclusión, todos los estudios que tenemos son estudios heterogéneos y el tiempo de seguimiento es muy limitado para tener unas conclusiones verdaderamente efectivas. Pero estamos presentando enfermedad de novo reportadas en todas las cirugías bariátricas que estamos realizando. La más estudiada, indudablemente, es la manga gástrica. Los esfuerzos definitivamente los debemos enfocar en manejar esos desenlaces en los pacientes que previamente no tienen para nada reflujo gastroesofágico previos a la cirugía bariátrica. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a convertir la cirugía a algo en el cual vamos a tener reflujo. ¿Y qué vamos a hacer con el reflujo? Es decir, debemos evitar el reflujo gastroesofágico en nuestros pacientes. El consenso de Lyon me parece que debemos aplicarlo hoy día en todos los pacientes que vamos a llevar a cirugía bariátrica y además en los pacientes que tengan enfermedad de novo. Es muy claro que ese enfoque más claro para decisiones quirúrgicas hasta el momento. El diagnóstico prequirúrgico y manejo intraoperatorio de la hernia hiatal se debe realizar. El bypass claramente es la cirugía que nos podría estar resolviendo problemas de reflujo para la manga gástrica y para la cirugía de bagua. Y la técnica de una sola anastomosis marcan un nuevo reto de análisis. Estamos viendo qué debemos hacer. El SADIS es un reto en el cual definitivamente al hacer una anastomosis duodeno ileal vamos a tener que saber cómo manejar el reflujo en esta cirugía. Diferenciar entre el reflujo ácido y no ácido es básico para el futuro del paciente y se podrá lograr hacer un protocolo para el manejo de la obesidad más reflujo gastroesofágico. Creo que es una tarea que hoy día no solamente la IPSO mundial, sino la IPSO-LAC, la nuestra en nuestro país y la de cada país, deberíamos asociarnos para tratar de hacer un protocolo y unas recomendaciones básicas para el caso de la cirugía bariátrica y el reflujo gastroesofágico. Ese era mi mensaje y quiero agradecer inmensamente la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo. Una excelente presentación nos acaba de hacer usted con una revisión amplia de la literatura. De todas maneras, estamos abocados en un momento del conocimiento médico con una transición, diría yo,
entre la medicina de la experiencia y la medicina de la evidencia. Y usted nos está mostrando fuertemente la medicina de la evidencia, que es la medicina actual y con la cual estamos formando las nuevas generaciones de cirujanos, con algo que se debe demostrar profundamente, excelente revisión. Quiero continuar presentando al doctor José Pablo Vélez. El doctor José Pablo es un cirujano. Para todos ustedes les cuento que tal vez números más, números menos, lleva más de 25 años dedicado a la cirugía de obesidad. Ha sido formado en el exterior y tiene una amplísima experiencia en el oriente colombiano, perdón, en el occidente colombiano, en la ciudad de Cali. Ha sido formador de grandes generaciones de cirujanos y en nuestra actividad en los últimos 2 años que tenemos de actividad de nuestro chat de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, ha estado muy activo y muy participativo, y se le nota su preocupación por los problemas de reflujo que padecen nuestros pacientes. Doctor José Pablo, ¿cuál es su mensaje hacia nosotros? Muchas gracias, Luis Ernesto, por la invitación. Me agrada mucho venir a compartir en esta reunión. Yo voy a hablar un poco de lo que es el diagnóstico del reflujo y un problema que tenemos muy frecuente es que decimos, bueno, tenemos muchos pacientes con reflujo y no tenemos claramente definido qué es reflujo. Y la mayoría de los estudios grandes que hablan de la incidencia de reflujo en pacientes con manga gástrica son basados en cuestionarios de pacientes. Le preguntan al paciente si toma niveles de bomba de protones, si tiene pirosis y con eso diagnostican el reflujo. Eso es una falencia muy grande y posiblemente no se va a resolver en el futuro próximo porque si nos vamos a ver los criterios de Lyon y los criterios diagnósticos del reflujo gastroesofágico, realmente no amerita hacerle a todos los pacientes procedimientos como una cápsula Bravo, como una impedancia pH-metría y menos manometrías de alta resolución. Con frecuencia cuando hay discusiones dicen es que el paciente no tiene impedancia, no tiene manometría, pero realmente no sabemos cuál es la indicación clara de estos procedimientos y la realidad es que en la mayoría de los pacientes obesos o pacientes sometidos a cirugía bariátrica no amerita hacer estudios de impedancia, pH-metría ni de manometría esofágica, con menos frecuencia aún la manometría esofágica de alta resolución. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a empezar aquí. Ok, ¿ya están viendo la pantalla? ¿Aló? No, José Pablo. No está compartida todavía. Ay, ¿qué pasaría aquí? Vamos a compartir. ¿Allí sí? Ya está iniciándose. Listo. Listo. Ponlo en modo presentación. Eso. Listo. Entonces, vámonos aquí. Entonces, vamos a hablar de la cirugía bariátrica, el reflujo gastroesofágico. Yo soy cirujano con entrenamiento en formación en cirugía laparoscópica. Me formé en el exterior, como dijo Luis Ernesto, en los Estados Unidos y llevo más de 20 años haciendo cirugía bariátrica y he estado desde el comienzo dedicado a endoscopia bariátrica. Yo fui miembro de la unidad de endoscopia de la Fundación Valle del Lili durante 10 años. Ahora soy parte de la unidad de endoscopia de la clínica en Banaco. Por aquí les pongo esto que nos mandó Luis Ernesto, que me pareció muy satisfactorio. Son entidades que han estado clasificadas, la Fundación y la Clínica en Banaco, entre las 10 mejores de Latinoamérica, lo cual pues me enorgullecen. Vamos a hablar primero cuál es el problema. Ya un planteamiento grande que nos hizo Ricardo. El flujo es muy común en la población general. O sea, no es un problema del paciente obeso solamente, no es un problema del paciente operado. Es una enfermedad demasiado común. Del 40% de la población. En los obesos la incidencia es mayor y el reporte de hernia yatal en los pacientes obesos es bien alto, entre el 20 y el 50%, o más del 50%, dependiendo del método que se use, que es otro punto muy importante. Si estamos haciendo diagnósticos de hernias hiatales por la impresión endoscópica o si estamos utilizando imágenes. El esófago de Barrett es una enfermedad que se presenta aproximadamente en el 1% de las personas con reflujo. Varía la incidencia de acuerdo a cómo se analice. Y esta parte quiero hacer mención especial porque con frecuencia en nuestra unidad de endoscopia vemos pacientes que consultan preocupados porque tienen un esófago de Barrett y tenemos que ir al detalle de qué es un esófago de Barrett, cómo se diagnostica un esófago de Barrett, cuál es la histopatología del esófago de Barrett, porque cuando vamos al detalle nos podemos encontrar con estudios que haciendo revisiones de biopsias de esófago de Barrett
podemos encontrar que hasta la mitad de sus pacientes no tienen un esófago de Barrett concluyente o por lo menos peligroso o sugestivo de que vaya a avanzar o que tenga riesgo de avanzarse malignidad. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablamos de la definición de esófago de Barrett. Un punto que a mí me ha llamado mucho la atención en esto es la definición en cuanto a la ausencia o presencia de células caliciformes, que hace una gran diferencia en el pronóstico y en la frecuencia. También el esófago de Barrett corto, y a esto vienen algunas recomendaciones, no del consenso de Lyon, sino de otros consensos que han salido de la Asociación Americana de Gastroenterología acerca de si se debe o no biopsiar el esófago de Barrett corto, porque si lo biopsiamos nos vamos a montar en un plan de seguimiento de por vida del paciente que posiblemente no sea costo efectivo, porque esos Barrett cortos posiblemente no van a terminar en un adenocarcinoma o no van a tener un riesgo significativo. La otra cosa importante de tener presente es que los cambios en el esófago por reflujo no siempre se presentan. Tenemos muchos pacientes que tienen, perdón, los cambios no siempre se asocian a síntomas. Tenemos un número importante de pacientes con cambios en esófago sin sintomatología, pacientes con esófago de Barrett extenso, pacientes con esofagitis grado C y grado D sin síntomas. Y también tenemos que tener presente que hasta el 70% de los pacientes, depende de los estudios que se analicen, que tienen síntomas típicos de reflujo, la endoscopia no tiene ningún cambio. O sea que hay que tener claro qué es un cambio, qué es reflujo y qué es endoscópicamente reflujo. Y esto me parece muy importante a propósito de lo que mencionaba Ricardo ahora. Si miramos revisiones extensas, vamos a encontrar que la incidencia de reflujo en el sleeve gástrico y bagua o bypass de una anastomosis posiblemente sea muy similar. Y no estamos hablando de que uno sea ácido y el otro sea alcalino necesariamente, porque en el bagua también puede haber reflujo ácido, dado que tenemos un pouch gástrico largo que produce ácido. El switch duodenal es un sleeve gástrico más una anastomosis intestinal, igualmente puede conllevar reflujo y definitivamente sí parece ser claro que la cirugía que menos reflujo produce es el bypass gástrico en YDRU. Pero miren que yo no pongo allí 0, yo pongo una cruz. ¿Por qué? Porque también hay reflujo en pacientes con bypass y no necesariamente obedecen a que el bypass tenga problemas anatómicos, porque el bypass, el reflujo puede estar asociado a trastornos no necesariamente anatómicos, sino de funcionamiento, o una baja presión del esfínter esofágico inferior, puede haber trastornos en el vaciamiento, un vaciamiento gástrico lento y otras cosas que pueden dar reflujo en pacientes con un bypass que anatómicamente se ve bien. Entonces, creo que una cosa importante es que no nos podemos ir de aquí pensando que el bypass no produce reflujo y que si produce reflujo es porque está mal hecho el bypass. Eso no es cierto. Hay estudios con pacientes de bypass gástrico que anatómicamente se ve perfecto, entre comillas, con impedancias positivas, francamente, para reflujo. Esto a propósito de lo que les acabo de mencionar, y es una publicación reciente, de un metaanálisis de muchos pacientes de bypass gástrico con una anastomosis donde dicen que hay una incidencia relativamente baja de reflujo similar a la del sleeve y significativamente mayor que el bypass gástrico. Entonces, el bypass de una anastomosis también da reflujo y el reflujo posiblemente, la incidencia posiblemente es la misma que en los pacientes que tienen manga gástrica. Bueno, esto es para reflujo de novo. Pacientes con el IVAGUA dicen que la incidencia es similar. Este estudio es interesante porque hace un seguimiento de muchos años de pacientes operados con bypass gástrico que tenían reflujo antes de la cirugía para evaluar la recurrencia del reflujo. Fueron sometidos a bypass gástrico y dependiendo de la forma como se evalúe la sintomatología de estos pacientes, se ha encontrado que cerca de la mitad de los pacientes operados que tenían reflujo, que se hicieron bypass, con el paso de los años, vuelven a tener síntomas de reflujo. Y si ustedes leen la última línea, dice, la eficacia del bypass gástrico para el tratamiento del reflujo posiblemente ha sido sobreestimada. Es decir, sí hay reflujo en pacientes con bypass. Y esta es la conclusión de lo que les acabo de mencionar.
Entonces, yo creo que hay que abrir el ojo a la sintomatología independiente del paciente y no atribuirlo solamente al tipo de procedimiento. Con todas las cirugías bariátricas podemos tener reflujo. ¿Qué es enfermedad por reflujo gastroesofágico? Esa pregunta la hacemos nosotros en nuestro grupo cuando vamos a evaluar pacientes con reflujo. Porque para todos es muy fácil decir es que yo tengo reflujo. Pero los síntomas de reflujo típicos son no siempre tan claros, no siempre están frecuentes y no siempre se asocian a la presencia real de reflujo. Según el consenso de Lyon, el reflujo es una regurgitación de contenido gástrico asociado a síntomas o a molestias. Los tres síntomas cardinales son el ardor retroexternal o epigástrico, la regurgitación de material gástrico, llámese ácido, no ácido, alimento, cualquiera de ellos, y el dolor precordial de origen no cardíaco, obviamente. Esto es claro para diagnosticar un reflujo. Si el paciente en una endoscopia tiene una esofagitis de Los Ángeles grado B, C o D, el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es importante tenerlo presente. En el consenso de Lyon previo se considera que la esofagitis grado B no era concluyente de reflujo. El consenso 2.0 dice sí se considera que hay reflujo cuando hay esofagitis de Los Ángeles B, C y D. Igualmente cuando hay esófago de Barrett demostrado por biopsia. Hago énfasis en esto porque algunos estudios intentan hacer diagnóstico de esófago de Barrett sin biopsia, con el aspecto de la mucosa y otros parámetros. Entonces, esto es un esófago de Barrett demostrado por biopsia. Y la estenosis péptica del esófago. Esto es absolutamente concluyente de reflujo gastroesofágico ácido. No vale la pena ponernos a hacer una impedancia pHmetría, una cápsula Bravo en estos pacientes, porque esto es suficiente para diagnosticar. La esofagitis B no se consideraba concluyente de reflujo gastroesofágico. Y la esofagitis A hoy en día no se considera concluyente de reflujo, dado que hasta el 7% de la población normal que se considera que no tiene reflujo, enfermedad por reflujo, puede tener esofagitis grado A. Entonces, tenemos que son la esofagitis de Los Ángeles B, C y D, el esófago de Barrett y la estenosis péptica. La esofagitis con clasificación de Los Ángeles ha tenido cierto grado de objetividad para poderla demostrar y transmitir el concepto de un endoscopista a otro. Aquí están las definiciones, básicamente la longitud de la erosión que se observe y la tendencia o no a confluir y a ocupar 75% o menos de la circunferencia o más del 75% de la circunferencia. Esto ya es un detalle para los endoscopistas, pero es importante ser un poquitico crítico cuando nos llegan estos diagnósticos, porque con frecuencia nos encontramos con un paciente con un diagnóstico supuestamente concluyente y cuando vemos la definición, eso no es una esofagitis B sino una A, eso no es una esofagitis A sino una C, o ese paciente tiene sintomatología que no está asociada a cambios esofágicos y estamos descartando la presencia de reflujo. Este punto es muy importante, el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cambio de la mucosa esofágica por un epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes o llamadas Globe Cell, con una extensión de al menos 1 centímetro. Yo he tenido pacientes con frecuencia remitidos para seguimiento por esófago de Barrett con una alta preocupación por el riesgo de un CA de esófago, en los cuales la línea de aceta es irregular y no hay extensión más allá de 1 centímetro. Toman múltiples biopsias, diagnostican un esófago de Barrett, no describen células caliciformes en ninguna parte y el paciente está de una vez enganchado en un programa de por vida de riesgo de cáncer de esófago. Un paciente con un Barrett corto, un Barrett extra corto, tiene un riesgo muy bajo de transformación maligna y no requiere el mismo seguimiento que un paciente con un Barrett extra largo. Si sacamos las células caliciformes del diagnóstico de esófago de Barrett, vamos a entrar a una cantidad de pacientes en el diagnóstico de Barrett que nos van a ocasionar un estrés grande desde el punto de vista del paciente y una necesidad de un volumen muy alto de endoscopias que van a ser innecesarias al final. El Barrett corto y ultracorto posiblemente no tengan necesidad de un seguimiento tan estricto como es el Barrett de segmento largo. Un Barrett corto es un Barrett que tiene menos de 3 centímetros de extensión, un ultracorto menos de 1 centímetro, para otros menos de 0.5 centímetros. En endoscopia utilizamos una clasificación que es la clasificación de Praga, que también sirve para mirar la extensión, pero en términos generales, corto y ultracorto son situaciones de muy poco riesgo. De hecho, la Asociación Americana de Gastroenterología recomienda que cuando tenemos una línea de aceta irregular con extensiones menores de 1 centímetro, ojalá no hiciéramos biopsias,
porque vamos a encontrar metaplasia intestinal y vamos a montar los pacientes en un programa de seguimiento de por vida innecesariamente. Entonces, eso es muy importante porque lo vemos en nuestra unidad de endoscopia muy frecuentemente, especialmente en los pacientes que ya lo operaron. El Disensive se operó y le dio un esófago de Barrett. Y resulta que son estos Barrett ultracortos que no tienen esa implicación. Cuando se han revisado biopsias por patólogos expertos en histología gastrointestinal, de estos casos de esófago de Barrett se ha encontrado que hasta el 45% de los casos son esófagos cortos, ¿sí? No tienen células caliciformes y no tienen implicación de malignidad a largo plazo. Entonces, quiero llamar la atención sobre el sobrediagnóstico del esófago de Barrett. Reflujo en cirugía bariátrica, la incidencia reportada hasta el 35%. La mayoría de los pacientes sintomáticos que tienen cirugía bariátrica y síntomas de reflujo tienen endoscopia normal, ¿sí? Algo que se presenta también mucho en la población general. Miren un defecto, un problema grande que tenemos con el diagnóstico del reflujo en nuestros pacientes. La mayoría de los diagnósticos son por cuestionario. El cuestionario es, usted tiene necesidad de tomar inhibidores de bomba de protones más de 2 veces a la semana, usted tiene ardor retroesternal 2 o 3 veces a la semana y tiene que tomar antiácidos. Con eso estamos haciendo el diagnóstico. Y posiblemente con eso solucionamos el problema de la mayoría, pero no estamos siendo categóricos en que eso realmente es un reflujo. Y hay muchos pacientes de estos que no tienen reflujo. Hay estudios que han tomado pacientes con cuestionarios francamente positivos para reflujos y les han hecho impedancia pH-metría y han encontrado que hasta el 40% de los que decían que tenían cuestionarios positivos para reflujo, la impedancia pH-metría es negativa. Entonces, lo concluyente es la esofagitis BCID. La presencia de hernia tal, todos los días vemos pacientes que tienen el sleeve gástrico, le dan endoscopia y dicen que tienen hernias de 2, 3, 5 y 6 centímetros. Es muy difícil el diagnóstico de la hernia tal en pacientes con sleeve porque el esófago toma una forma irregular que se asemeja a la hernia tal. En pacientes con sleeve y con hernias hiatales ayuda el diagnóstico imagenológico. Las imágenes no se utilizan para el diagnóstico de reflujo, se utilizan para el diagnóstico de problemas anatómicos que pudieran explicar el reflujo. Y problemas anatómicos que también nos pueden servir para pensar en causas del reflujo como la estenosis a nivel de la incisura, la forma, digamos, del esófago, del sleeve gástrico, la presencia o no de hernia hiatal y otros problemas anatómicos como la presencia de hernia hiatal en pacientes con bypass. Recuerden que siempre que pensamos en cirugía bariátrica y reflujo, también tenemos que incluir los pacientes con bypass, porque hay reflujo en bypass y nosotros tenemos un número importante de pacientes con reflujo, con esofagitis, con demostración objetiva de reflujo en bypass gástrico que anatómicamente se ve bien. Esto, de manera resumida, sería la parte que nos interesaría del criterio, de los criterios de Lyon, el consenso de Lyon. Si hacemos una impedancia, una pH-metría convencional de 24 horas, sería positivo aquel paciente que tenga un tiempo de exposición al ácido mayor del 6% del tiempo. Ácido positivo 6%, eso es diagnóstico. O que tenga más de 80 episodios al día de reflujo gastroesofágico. Si le sumamos la impedancia pH-metría, que lo que hace es medir el reflujo que es débilmente ácido o el reflujo no ácido, entonces vamos a tener el mismo criterio de exposición de tiempo de exposición al ácido del 6% y vamos a tener una impedancia menor de 1500 para decir que es positiva para reflujo o una impedancia mayor de 2300 para decir que eso no es para reflujo, ¿sí? Si el paciente tiene un número de episodios de reflujo menor de 40, es negativo. Si tiene más de 80 episodios al día, es positivo. Estos son exámenes de 24 horas. ¿Qué viene nuevo con el consenso de Lyon? Que se hace énfasis en la pH-metría inalámbrica ambulatoria con la cápsula Bravo, que idealmente debe ser de 96 horas. Es decir, una cápsula que se inserta por endoscopia, se pega de la mucosa, se queda allí adherida 96 horas y va haciendo mediciones. Cuando en una pH-metría Bravo se tiene un tiempo de exposición menor del 4% diariamente, el paciente no tiene reflujo. Si tiene exposición mayor al 6% por más de 2 días, tiene reflujo. Cuando hay asociación de síntomas y tiempo de exposición, vamos a determinar si el paciente tiene reflujo o tiene un esófago sensible. Si hay un tiempo de exposición menor del 4% y el paciente refiere síntomas, estamos hablando de un esófago sensible, que es una situación que tenemos que tener en mente, y es aquellos pacientes que tienen síntomas típicos de reflujo, pero no tienen una exposición al ácido por tiempo prolongado. Se quejan de sintomatología, pero no tienen
criterios de reflujo gastroesofágico ácido patológico. La manometría de alta resolución tiene un papel muy limitado en el diagnóstico de reflujo en estos pacientes y lo único que busca la manometría de alta definición es trastornos motores, ¿sí?, como coadyuvantes de la sintomatología, como contribuyentes a la sintomatología del paciente. Un vaciamiento, un barrido lento, un trastorno de la motilidad esofágica, una sospecha de una acalasia, ese tipo de trastornos que son ya casos más digamos, escasos y no aplica para el común de los pacientes que estamos discutiendo hoy, hacerles manometría de alta resolución. Y este es el punto más concluyente, me parece a mí, del enfoque del paciente. El reflujo puede ser una enfermedad grave o una enfermedad molesta, y así hacemos el enfoque nosotros de los pacientes con reflujo. ¿Qué quiere decir una enfermedad grave? Que es una enfermedad que le está dañando el esófago. Se lo está inflamando, se lo está irritando, se lo está estenosando, le está dando un barro. ¿Molesta qué es? Que me produce un deterioro de mi calidad de vida, pero no me está dañando el esófago. Y pueden suceder las dos cosas. Pues yo puedo tener una enfermedad que me dañe el esófago y me deteriore la calidad de vida. O puedo tener una enfermedad que me dé un Barrett con riesgo de cáncer y no sentir nada. Entonces, el enfoque diagnóstico es muy importante. Hay que llevar al punto del paciente de qué sintomatología presenta el paciente. Si esa sintomatología se asocia a lesiones posibles que son detectadas por la endoscopia. Descartar o no la presencia de alteraciones anatómicas que expliquen el reflujo. Un problema con una manga que tenga una hernia tal, que tenga una estenosis de la incisura, una angulación, en fin. Establecer si el paciente es susceptible o responde a tratamiento médico. Definir si el paciente es susceptible de tratamiento endoscópico. Y hay tratamientos endoscópicos que no utilizamos con la frecuencia, pienso yo, que deberíamos, como la dilatación de la incisura con un balón de acalasia, la colocación de un estén a nivel de la incisura, porque hay pacientes que definitivamente, aunque entienden que la posible solución rápida sea un bypass gástrico, no quieren tener un bypass gástrico. Y van a preguntarle a uno, doctor, ¿yo me tengo que hacer un bypass gástrico? O sea, voy a poner en peligro mi vida si me quedo con este problema, o me puedo tomar mi omeprazol diariamente, o me puedo tomar mi mantoprazol diariamente que me solucione el problema y me quedo así. Entonces hay que tratar de verlo con cuidado, porque finalmente va a haber pacientes que terminan el tratamiento quirúrgico, pero debe tener una justificación clara y no una presión de que tengo un reflujo y que el reflujo me va a acabar llevando a la muerte, lo cual sucede en muy pocos casos. Opciones de tratamiento para finalizar. Desde que desde el paciente, el uso de inhibidores de bomba de protones, de toda la familia de inhibidores de bomba de protones, viene un medicamento, no sé cuándo viene, pero en Japón está disponible en 2015, que es un bloqueador de los canales de potasio que se llama el vonoprazan, que aparentemente es más potente que los inhibidores de bomba de protones que contamos ahora y que posiblemente tenga un lugar en el tratamiento médico. Considerar la dilatación con balón y el uso de los stents. Hay algunos estudios que han demostrado que pueden ser efectivos. Hay publicaciones que hablan de la corrección de la hernia hiatal después de la cirugía bariátrica y definitivamente cada vez se habla más de corregir las hernias hiatales antes de la cirugía bariátrica, inclusive en pacientes con bypass gástrico, porque esos pacientes pueden hacer reflujo gastroesofágico patológico en un pouch pequeño de bypass asociado a una hernia hiatal que deteriore la presión, digamos, hay un desbalance de las presiones entre el estómago y el esófago. Cirugía antirreflujo se ha aplicado después de cirugía, durante cirugía, al mismo tiempo que se hace un sleeve con gastropexia posterior, lo que el doctor Nazar describe es lo que hacemos nosotros de rutina. Nosotros hacemos gastropexia posterior en todos los pacientes, discutible, pero nos mostraremos resultados en algún momento. Convertir a bypass gástrico en YDRU tiene su indicación, altamente efectivo, no 100%. Importante decirlo al paciente, porque el paciente, veamos el estudio de Suecia, que el 48% de los pacientes quedaban tomando omeprazol a largo plazo. Entonces no hay que venderle al paciente la idea de que usted se hace un bypass y no va a tener que tomar omeprazol nunca, posiblemente lo va a tener que tomar. Y el omeprazol y los inhibidores de bomba de protones sirven, se usan y tienen indicación en pacientes con bypass gástrico, que es otra cosa que uno a veces escucha, es que el cirujano me dijo que a mí no me servía el omeprazol, porque yo tengo un bypass y el pouch es muy chiquito. Pues eso no es cierto. Sí sirve y con eso tratamos las úlceras anastomóticas que vemos en endoscopia con dosis altas de inhibidores de bomba de protones y mejoran. Está también el procedimiento de Lynch, que es el esfínter magnético, está en su fase inicial, no creo que sea un procedimiento para hacer de rutina, suena interesante, creo que le falta la prueba del tiempo, pero es otra opción. Pero todas estas opciones van a determinar lo que podemos hacer y ofrecerle a un paciente de cirugía bariátrica y bypass gástrico.
Para terminar, simplemente decir que es importante tener claro qué es el reflujo, tener claro qué cambios nos pueden dar el reflujo y qué implicaciones tienen para el paciente esos cambios, para poderle transmitir al paciente la información suficiente para que se tome una decisión de si me tengo que operar porque tengo una enfermedad grave o porque tengo una enfermedad que me deteriora la calidad de vida, o decir me quiero quedar tomando una dosis pequeña de omeprazol y con eso voy a tener suficiente para solucionar mi sintomatología. Una cosa es quitar la sintomatología molesta y otra cosa es determinar si lo que está dando sintomatología molesta se asocia a daños significativos que pongan en peligro la salud y la vida. Y queda abierta la discusión adelante. Eso es todo lo que tenía para decirles. Les agradezco mucho el tiempo y dejo adelante al doctor Hansen para que continúe con la presentación. Bueno, muchísimas gracias, doctor José Pablo, por su excelente presentación. Se nota muchísimo su influencia como cirujano endoscopista, su estudio especialmente dirigido y soportado en la endoscopia y en los síntomas del paciente. Y algo que creo que va a generar polémica, y ojalá así sea, es su concepto de esófago sensible. ¿Nosotros estamos realmente ante una enfermedad o estamos ante una situación específica del paciente? Espero que más adelante podamos sacar adelante todos estos temas y podamos contar con los comentarios de un experto también en Latinoamérica, como es el doctor Poggi, en este tipo de situaciones. Continuamos. Quiero presentar al doctor Andrés Hansen. El doctor Hansen es un cirujano colombiano, oriundo de estas bravas tierras de Santander, con una amplia formación en el exterior. Ha expresado su interés muy amplio en todo lo relacionado con el reflujo gastroesofágico, específicamente con la evaluación y con las imágenes del reflujo gastroesofágico y el seguimiento de los pacientes con reflujo en estadios posoperatorios. Doctor Hansen, ¿cuál es el mensaje que usted nos quiere dejar? Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Minuto, por favor. Sí, lo primero es, no sé si ya están viendo mi pantalla, estoy en modo presentación. ¿Sí la pueden ver? Correcto. Ok, listo. Les comentaba que yo voy a disertar específicamente sobre el tratamiento del paciente con obesidad y enfermedad de reflujo gastroesofágico, tanto el paciente que tiene obesidad y no está operado, como el paciente que ya ha sido operado. Resulta que todos estamos familiarizados con las guías, digamos, las pautas, las guías de SAGES para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y estas son los guidelines del año 2021, en el cual ellos hicieron mucho énfasis sobre todo en, digamos, establecer si el tratamiento debía ser médico o quirúrgico, si en el caso de que fuera quirúrgico, este tratamiento debía ser robótico o laparoscópico, si debíamos efectuar funduplicaturas parciales o completas, o si debíamos dividir los vasos gástricos cortos. Les hago mención de estas guidelines porque en las guidelines anteriores específicamente se hacía una consideración relativa a los pacientes con obesidad y con índices de masa corporal por encima de 35 kilogramos por metro cuadrado, y se hacía la recomendación de que en vista de las altas tasas de recurrencia después de funduplicatura, el tratamiento recomendado en pacientes adultos obesos con más de 35 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, el tratamiento recomendado era la realización de un bypass gástrico en guía de Rux. Y un poco en relación a esto, también el año pasado, en el 2022, se publicó en Cervical Endoscopy las guías de manejo de pacientes adultos con índices de masa corporal superiores a 35 y enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria al tratamiento médico. Y en este consenso, estamos hablando de pacientes que no han sido sometidos previamente a un tratamiento para la obesidad. Se consideraba que cualquiera de las dos opciones, la funduplicatura o la realización de bypass gástrico en Rux, podían estar recomendadas. Se basaba esto en estudios, casos y controles, y en estudios aleatorizados y controlados, pero había un pequeño sesgo en esta evaluación porque la mayoría de los pacientes sometidos a funduplicatura
tenían índices de masa corporal alrededor de 35, mientras que los pacientes sometidos a bypass gástrico tenían índices de masa corporal bastante mayores, alrededor de 45. Sí establecía que la gastrectomía vertical no debía ser utilizada para el manejo del tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y que, como bien mencionó el doctor Nazar, pues más bien está desaconsejada en los pacientes que tienen franco reflujo gastroesofágico. Igualmente establecía que después de una funduplicatura fallida, la reconfección de la funduplicatura o la conversión al bypass en Yerrux podían ser el tratamiento de elección. Y cuando se planteaban la respuesta a la pregunta número 4, que cuál es el mejor tratamiento para pacientes adultos con obesidad y con enfermedad de reflujo gastroesofágico resistente al tratamiento médico, el panel sugiere que estos pacientes se podrían beneficiar bien sea de bypass gástrico en Yerrux o de funduplicatura, pero esta recomendación es condicional debido a una baja calidad de la evidencia. Igualmente, cuando se hacía la pregunta 4B, si los pacientes adultos candidatos con obesidad mayor, con índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado y enfermedad de reflujo refractarios debían ser sometidos o no a gastrectomía vertical, específicamente recomendaban que la gastrectomía vertical no debería ser realizada como un procedimiento antirreflujo, aunque sabemos que la sola disminución del peso del índice de masa corporal podría beneficiar a algunos pacientes. Y nuevamente, esto es basado en la opinión de expertos que, como sabemos, tiene un grado de evidencia 4. Todos sabemos que los pacientes que se operan, que ya tienen un procedimiento de cirugía bariátrica, con gran frecuencia se están sometiendo a cirugía revisional y vemos que los procedimientos de cirugía revisional están alcanzando los números que tenían antes los bypass gástricos. Y resulta que un gran porcentaje de estos pacientes que se someten a cirugía revisional son pacientes que tienen previamente una manga gástrica, una gastrectomía vertical, y vamos a ver un poco por qué. Y resulta que, como mencionó el doctor Nazar, la gastrectomía vertical es un procedimiento potencialmente reflujogénico. Este es un estudio, una revisión sistemática de la literatura publicada en la Revista Mundial de Gastroenterología en el año 2017, que hace estas consideraciones, en primer lugar, en la selección del procedimiento y en segundo lugar, en las consecuencias del procedimiento. Y por primera vez establece que los reflujos no son todos iguales, que vamos a tener lo que ellos llaman reflujos verdaderos, que son reflujos funcionales en los cuales hay una hipotonía franca del esfínter esofágico inferior, que se estiman en el 5.4% en las series que ellos revisaron, pero que hay un segundo grupo que no es nada despreciable, en los cuales las causas de los síntomas es una obstrucción relativa al vaciamiento distal del tubo gástrico después de una gastrectomía vertical, esas estrecheces, torsiones o distorsiones en la anatomía, que son responsables hasta del 13.5% de los reflujos en estos pacientes que tienen una manga gástrica. Igualmente, en esta revisión sistemática se estableció que la conversión de la manga gástrica de la gastrectomía vertical al bypass gástrico en Yerrux es el procedimiento de elección en pacientes en los cuales se ha documentado objetivamente el reflujo gastroesofágico, y ahí viene a colación lo que acaba de mencionarles el doctor Vélez. Hay algunos procedimientos descritos más recientemente que se han propuesto para pacientes con reflujo gastroesofágico y con esfínter esofágico inferior hipotensivo, como por ejemplo el procedimiento LINX, que como mencionamos es el Magnetic Sphincter Augmentation, y un poco más cuestionable el procedimiento STRETA, que es la aplicación de radiofrecuencia en el esfínter esofágico inferior. Todos estamos muy familiarizados con los consensos del estatus actual de las gastrectomías verticales. Este es el último consenso que ya está un poquito viejo porque es del año 2016. Y en este consenso encontramos la aseveración de que el bypass gástrico es la mejor opción para convertir una gastrectomía vertical que está complicada por reflujo gastroesofágico, y esto alcanzó un consenso del 80.7%, lo cual era estadísticamente significativo.
El mensaje central de esto es que no todos los reflujos después de sleeve o después de cirugía bariátrica son iguales. Por supuesto que tenemos reflujo después de bypass y eventualmente, si buscamos suficientemente de manera objetiva, vamos a encontrar en un número muy importante de los pacientes una razón para que un paciente con bypass tenga reflujo gastroesofágico, y hablar de que un paciente tiene un bypass perfecto y tiene reflujo es bastante raro. Vamos a enfocarnos inicialmente en los pacientes con gastrectomía vertical y reflujo, y vemos que la patofisiología del reflujo después de manga es multifactorial. Hay factores funcionales y factores mecánicos. Hay pacientes que tienen solamente factores funcionales, hay pacientes que tienen solamente factores mecánicos como estrecheces, torsiones o distorsiones o trastornos del vaciamiento. Hay pacientes que tienen una combinación de estos factores, y vemos que esto se ha demostrado, se ha de alguna manera establecido de manera objetiva, realizando estudios de manometría y estudios de impedanciometría después de gastrectomía vertical. Y vemos que la presión del esfínter esofágico inferior cambia, y vemos algunos estudios, muy pocos, muestran incrementos de la presión del esfínter esofágico inferior después de gastrectomía vertical, pero la gran mayoría muestran que hay una afectación con disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, probablemente como resultado de la vulneración de esas fibras musculares de la unión gastroesofágica, los llamados sling fibers, que afectan digamos, el funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Y también vemos que hay una modificación de los scores de Dimister antes y después de cirugía, en los cuales en general la tendencia es a un incremento en los scores de Dimister después de realización de gastrectomía vertical. Este es un estudio muy modesto publicado en la revista de la Sociedad Venezolana de Cirugía, en la cual se realizó de manera rutinaria manometría esofágica en pacientes sometidos a gastrectomía vertical en un servicio de cirugía del Hospital Universitario de Caracas, y mostraron una franca disminución de las presiones de reposo del esfínter esofágico inferior. Y vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa en los valores de relajación del esfínter esofágico inferior en relación a los valores preoperatorios. Entonces, vamos a tratar de definir cuáles son esas diferentes tipologías de reflujos después de gastrectomía vertical, y hemos propuesto una clasificación en los cuales hay un tipo 1, en los cuales tenemos una manga que se ve normal, que no tiene alteraciones, estrecheces, torsiones o distorsiones en la anatomía, pero que tienen, por estudios funcionales, fundamentalmente por manometrías de alta resolución, una presión del esfínter esofágico inferior disminuida. Es decir, es un paciente en el cual vemos una manga que se ve bien, pero que tenemos un reflujo, y este reflujo está condicionado por una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Aquí vemos que tan rápido se vacía un sleeve que esté bien hecho, y vemos que es muy poco probable que si el sleeve está realizado de manera apropiada, eventualmente tenga trastornos desde el punto de vista mecánico o de vaciamiento. Un tipo 2, en los cuales los pacientes tienen una presión normal del esfínter esofágico inferior, pero que tienen alteraciones en la anatomía. Tienen estrecheces a nivel de la incisura, tienen torsiones, tienen, digamos, alteraciones del vaciamiento distal de ese tubo gástrico, y esta es la morfología típica de este tipo de pacientes que, digamos, los anglosajones han llamado en forma de dumbbell, en forma de mancuerna o en forma de pesa, en las cuales hay una dilatación proximal, hay una estrechez central, y la porción distal está conservada. Entonces, esta digamos, alteración, esta restricción al vaciamiento de la porción proximal debida a esa estrechez en la porción media o en la incisura angularis, condiciona una dificultad del vaciamiento y la probabilidad de que ese contenido del estómago proximal refluya hacia el esófago. Un tipo 3, en los cuales hay alteraciones en la anatomía, con estrecheces, con torsiones, pero que además coexisten con una baja presión del esfínter esofágico inferior,
y que están por debajo de los valores normales. Este es un caso en el cual estamos viendo eso, en los cuales hay una alteración de la anatomía con una estrechez que condiciona un mal vaciamiento distal con una dilatación proximal y evidentemente el incremento de la presión dentro de esa porción proximal con una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior va a favorecer el que refluya ese contenido ácido al esófago distal. Y hay un tipo 4 que proponemos en los cuales no podemos identificar un factor, en los cuales, digamos, la manometría de alta resolución nos muestra un esfínter esofágico inferior que está de presión normal y no hay alteraciones anatómicas identificables en los estudios de imágenes. Finalmente hay un tipo 5 en el cual el reflujo es no ácido y vemos pacientes con reflujo duodenogástrico y reflujo gastroesofágico en los cuales la impedanciometría nos muestra que el reflujo es predominantemente alcalino. Estas son, digamos, el tipo de imágenes que obtenemos que nos permiten tener una muy clara, digamos, pista de qué está ocurriendo desde el punto de vista mecánico en estas gastrectomías verticales. Y esto nos llevó a proponer este algoritmo de manejo para los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico severa resistente a tratamiento después de gastrectomía vertical, y vemos que en estos pacientes sí recomendamos hacer manometría, impedancia, discriminar si el reflujo es ácido o no ácido, realizar estudios de imágenes para tratar de establecer si hay alteraciones de la anatomía de ese tubo gástrico, y vemos que pacientes que tienen, digamos, esfínter esofágico inferior normotensivo o pacientes con reflujo, con esfínter esofágico inferior hipotensivo, el reflujo, vamos a hacer impedanciometría. Si el reflujo es no ácido, esos pacientes no van a mejorar con otro procedimiento y probablemente necesiten un bypass gástrico. Si el reflujo es ácido, esos pacientes, si tienen una estrechez, deben ir a una dilatación o una colocación de un stent, pero si esto fracasa, deben ir a un bypass gástrico en Y de Rux, como ya lo mencionó también el doctor Vélez. Si no hay estrecheces y el paciente tiene una hernia hiatal importante, entonces podría repararse la hernia hiatal y eventualmente, si esto fracasa, nuevamente ir a bypass gástrico en Y de Rux. Hay una entidad recientemente descrita que es la migración intratorácica y es un fenómeno que potencialmente es subreportado después de gastrectomía vertical. En general hay unos factores de riesgo para esto, pero la presentación más frecuente es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Estos son pacientes que tienen una hernia hiatal importante después de una gastrectomía vertical y casi la totalidad, el 94% de los pacientes que tienen una migración intratorácica de una manga tienen reflujo gastroesofágico que se diagnostica de manera objetiva con estudios. Y más o menos la mitad tienen dolor epigástrico y en más del 70% de estos pacientes se diagnostican estrecheces, digamos, migración de alguna cuantía por encima del hiato diafragmático, y la tomografía con reconstrucción tridimensional es el mejor estudio para diagnosticar esto. Los factores de riesgo para la migración intratorácica de una manga son el tipo de obesidad, con la obesidad central en más del 94% de los pacientes, la reparación en la cirugía original de una hernia hiatal, por supuesto la preexistencia en la cirugía original de una hernia hiatal, pero además la disección importante del hiato es un factor de riesgo para esto en más o menos la mitad de los pacientes. ¿Qué hacemos cuando tenemos una migración intratorácica de un SLIM? Y nuevamente aquí vemos la presentación de los síntomas en los cuales la gran mayoría tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico. Podemos hacer una reparación de la hernia y una gastropexia. Podemos hacer, digamos, una fijación de esto, utilizar el ligamento teres para crear un flap o convertir estos pacientes a un bypass gástrico en Y de Rux, que es lo que de alguna forma parece estar más frecuentemente recomendado. Entonces, hemos, digamos, propuesto la realización de estudios de imágenes que nos permiten tener una imagen, digamos, evidencia absolutamente objetiva de la anatomía que tienen estos pacientes,
para planificar cirugía revisional, porque los procedimientos de cirugía revisional frecuentemente son muy retadores y consumen muchísimo tiempo, y tener una adecuada evaluación de la anatomía que tiene el paciente podría ser de mucha utilidad. Eso nos llevó a publicar este artículo en el año 2017 y nuevamente este artículo en el año 2022, en el cual propusimos la realización de tomografías con reconstrucción tridimensional, tanto para la evaluación anatómica de los pacientes que tienen cirugía bariátrica realizada previamente, como para la planificación de la cirugía revisional. La migración intratorácica ocurre en general entre el 5 y el 10% de los pacientes. Los cirujanos deben estar familiarizados con este fenómeno. Los síntomas más frecuentes son el reflujo, que es el tema que nos ocupa hoy, pero también la náusea, los vómitos y el dolor epigástrico. Las tomografías con reconstrucción tridimensional son la modalidad diagnóstica más sensible para diagnosticar este fenómeno, y la cirugía o la corrección quirúrgica debe basarse digamos, en la extensión de la migración, en el tamaño del defecto del hiato y en las condiciones del paciente específicamente. Entonces, un poco con base en esto, propusimos el algoritmo para el manejo de los pacientes con reflujo severo. Ya lo mencionamos previamente. Cuando el paciente tiene hernia hiatal, debe repararse la hernia hiatal, y en la gran mayoría de estos pacientes, cuando fracasan otros tratamientos como la dilatación, como el stenting, etcétera, deben ser sometidos a bypass gástrico en hierros. Como vimos, los factores de riesgo más frecuentes para migración intratorácica de manga gástrica son la disección hiatal o la reparación de una hernia hiatal previa, la obesidad central, la abdominoplastia previa y otros factores asociados a incrementos de la presión intraabdominal, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el estreñimiento, etc. Probablemente todos ustedes están familiarizados con este libro, cuyo editor es el doctor Mariano Palermo. Tuvimos la oportunidad de colaborar con este capítulo, que es la reparación de la hernia hiatal durante gastrectomía vertical. Y allí hacemos énfasis en qué otras cosas podemos utilizar, podemos hacer para prevenir la migración de las mangas al mediastino en pacientes de alto riesgo. Y ya el doctor Nazar había mencionado la realización de la esófago-cardiopexia o procedimiento de Hill modificado para prevenir la migración. ¿Y qué es lo que hacemos en estos pacientes? Aquí estamos viendo la disección del hiato, la reparación del hiato. Y una vez que se ha reparado el hiato, vamos a hacer una gastroesófago-cardiopexia, fijando la unión gastroesofágica a la base del pilar izquierdo, como ustedes están viendo allí. Esto de alguna manera va a limitar la excursión, la movilización de esa unión gastroesofágica al mediastino, y podría ser un recurso valioso en estos casos. Otras opciones: la fijación de ese tubo gástrico a una estructura relativamente fija del abdomen, como por ejemplo el mesocolon transverso, o en este caso la cápsula del páncreas, como estamos viendo aquí, podría limitar también la migración del tubo gástrico, de esa manga gástrica, al mediastino. Aquí estamos utilizando material monofilamento no absorbible para la fijación del tubo gástrico a la cápsula pancreática, pretendiendo limitar la posibilidad de que esto migre. Hay algunas otras maniobras descritas en algunos casos. Esto es algo que solíamos hacer con mucha frecuencia, que era la pexia del epiplón en toda la longitud de la línea de grapado. De alguna manera, esto permitía proveer de cierta estabilidad a la manga, y además limitar la posibilidad de que ella pudiera migrar al mediastino. Sin embargo, como ustedes saben, el epiplón es una estructura relativamente móvil, y no estamos muy seguros de que esta medida eventualmente pudiera tener la eficacia suficiente para disminuir la migración de esto al intestino, al mediastino. Entonces, cuando tenemos migraciones intratorácicas de la sleeve, las agudas son todas quirúrgicas, las crónicas pueden ser de tipo 1 cuando hay una migración
por deslizamiento de menos de un tercio del tubo gástrico, las tipo 2 cuando hay una migración por deslizamiento mayores de un tercio, las tipo 3 cuando hay migraciones paraesofágicas y las tipo 4 cuando hay migraciones complejas con el vaso, el colon, el epiplón, etcétera. Aquí vemos una imagen típica de una migración tipo 1 donde solamente hay un deslizamiento de la porción proximal del sleeve al mediastino. Aquí tenemos otra tipo 1 donde la porción proximal está migrada en menos de un tercio. Vemos línea de grapado por encima de la línea del diafragma. Otro ejemplo de migración tipo 1 y esa constricción que ustedes están viendo realmente corresponde al hiato diafragmático y a esa pequeña dilatación proximal por encima del diafragma. Esto también es una tipo 1 con deslizamiento menor de un tercio. Aquí vemos una hernia del tubo gástrico tipo 2 con un deslizamiento mayor de un tercio, prácticamente la mitad de la manga está en el mediastino. Estos pacientes tienen reflujo gastroesofágico porque hay un trastorno del vaciamiento por la constricción diafragmática que de alguna manera limita el vaciamiento distal. Y esta es una tipo 3 o paraesofágica. Probablemente algunos de ustedes ya han visto esta imagen, pero prácticamente la totalidad de la manga está migrada al mediastino y el píloro está prácticamente a nivel del hiato diafragmático. Y vemos, cuando vemos la reconstrucción, las características de este tubo gástrico que obviamente se vacía muy pobremente y que condiciona la enfermedad de reflujo gastroesofágico en estos pacientes. Entonces, cuando tenemos pacientes con migraciones crónicas, cuando son tipo 1 y el paciente está asintomático, eventualmente puede manejarse conservadoramente y ser sometido a seguimiento. Si son sintomáticos o son tipo 2, generalmente se recomienda la realización de la corrección de la hernia hiatal y la gastropexia, y en algunos pacientes con tipo 2 y la mayoría de los tipo 3, digamos, el tratamiento sugerido es la realización de la corrección de la hernia hiatal y la revisión de este procedimiento al bypass gástrico en Jeddah. Entonces, por supuesto que hay reflujo y migración en pacientes con bypass. Cuando estudiamos pacientes que tienen bypass gástrico y tienen reflujo, créanme que si los estudiamos suficientemente, vamos a ver que hay una ligera migración del pouch al mediastino que condiciona que ese pouch se vacíe pobremente. En general, cuando hacemos un bypass gástrico adecuado, con un pouch gástrico pequeño, la producción de ácido, porque la población de células parietales en ese pouch pequeño es muy limitada, entonces la producción de ácido en ese pouch va a ser escasa y la probabilidad de que tengan reflujo es también muy limitada. Pero los pacientes con bypass pueden tener reflujo documentado objetivamente cuando tienen pouch grandes, cuando tienen hernias hiatales con dificultades del vaciamiento de ese pouch, cuando tienen fístulas gastrogástricas o pueden tener reflujo alcalino cuando tienen una sala alimentaria muy corta. Entonces, la recomendación es, por supuesto que los pacientes con bypass pueden tener reflujo, pero si ustedes tienen un paciente con bypass gástrico que tiene reflujo, estudienlo con imágenes y háganles estudios funcionales, porque en una proporción muy importante de los pacientes van a encontrar herniación del pouch, van a encontrar trastornos del vaciamiento del pouch, van a encontrar fístulas gastrogástricas o van a encontrar asas alimentarias cortas. Entonces, aquí nuevamente, la migración en casos de bypass, tanto en Jeddah-Rux como de una anastomosis, se evalúa de manera muy objetiva haciendo tomografías con reconstrucción tridimensional y estudios volumétricos. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Hansen, muchísimas gracias por su amplia presentación en la cual plantea usted la evidencia con la experiencia y nos ha demostrado de una forma muy gráfica todos los casos especiales. Hemos abarcado en el tiempo un importante momento, pero no quiero que termine esto sin antes tener algunos comentarios y tener algunas preguntas específicas. Quiero aprovechar la presencia del doctor Luis Poggi, presidente actual de IPSO Latinoamérica, para que nos ayude usted a tomar algunas conclusiones, doctor Poggi. Nos han presentado y el doctor Nazar nos ha dicho que la obesidad, el reflujo
lo podemos tener aún sin obesidad. Y nos han demostrado que el reflujo es una enfermedad que la tiene la gente, pero las personas con obesidad tienen mayor grado de reflujo. Y cuando los pacientes nos preguntan, ¿por qué tengo reflujo? Muchas veces nosotros le decimos, es que el aumento del diámetro abdominal, el aumento de la presión abdominal es un generador de reflujo. Doctor Poggi, ¿existe una forma en la cual nosotros podamos identificar en qué paciente el reflujo corresponde a la obesidad y por ende se va a curar o mejorar cuando se le haga una baja de peso? ¿O no existe esa forma de nosotros predecir si una persona con un procedimiento con pérdida de peso, independientemente del procedimiento que se haga, va a tener una mejoría del reflujo? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, toda la reunión interesante. Tengo algunas preguntas y algunas consideraciones respecto a varios de los temas. Es innegable que la presión intraabdominal del paciente obeso se incrementa y eso va a incrementar el riesgo de reflujo. No hay una relación en causa-efecto específica, pero sí, no bien baja la presión intraabdominal puede disminuir el reflujo. Ya se ha visto que uno de los factores que evalúan el reflujo es la inversión de la gradiente esófago-gástrica. De allí que es muy importante la manometría. Yo, digamos, tengo alguna diferencia con la opinión del doctor Vélez, donde dice que la manometría no sirve. Yo creo que la manometría sirve para muchísimo. El diagnóstico de hernia yatal más sensible es de la manometría. Eso es definitivo. No hay, y esto pregúntenselo a Samit Mittal, que probablemente ha investigado 20 veces más que yo. Una hernia de medio centímetro, 1 centímetro, se diagnostica mejor por manometría, no por radiografía, y podríamos sí decir que la sensibilidad de la técnica que está mostrando el doctor Hansen en relación a la volumetría 3D por CT, sí tiene una sensibilidad bárbara, y nosotros hemos hecho este trabajo por más de 500 pacientes y realmente tiene 73% de deslizamiento, que es muy diferente al deslizamiento intratorácico de esas imágenes estupendas que ha mostrado con su clasificación, que me parece buenísima, porque realmente es un deslizamiento ya pues grosero. Pero si uno analiza los pacientes que tienen un poco de acidez o que no la tienen, y vamos a darnos cuenta que 73% de los pacientes con hernia yatal tienen un deslizamiento por lo menos de 3 centímetros de la manga. Y esto es productor de reflujo, de acuerdo a los criterios de la fisiología de la unión gastroesofágica, es productor de reflujo porque las hernias de grado 1 son las más reflujogénas, son las peores de todas. Y esto definitivamente, por esa razón es que la manometría sí tiene un valor preponderante. Incluso hay gente que cuestiona la impedancia. Esto a mí me llamó la atención, la opinión del doctor Mittal, ahora en Cartagena, en donde dice que él tiene sus limitaciones de la impedancia, pero todavía no tiene un estudio completo para poder pronunciarse. Yo soy un creyente de la impedancia. Yo sí creo que la impedancia nos da más sensibilidad que la pHmetría, porque nos habla del reflujo en su forma mixta y nos habla el reflujo en su nivel, es decir, nos puede decir si te llega acá o si te llega a la garganta. Y ahí viene el otro gran problema, de que tratar el reflujo no se trata de calmar la acidez la podemos calmar con omeprazol. Y también vale decir que el omeprazol no cura reflujo, el omeprazol le cambia el pH al reflujo, pero no lo cura el reflujo. Entonces, ¿y qué hubo de la broncoaspiración? ¿Y qué hubo de la enfermedad inflamatoria obstructiva crónica o restrictiva como producto de un reflujo crónico de muchos años? ¿No? O sea, hay cosas que son llamativas. Lo último que ha descrito Samit Mittal, por ejemplo, ahorita en Cartagena, en su curso de manometría que hizo, que lo vamos a repetir en Lima, que se va a llamar manometría dictada por un cirujano para cirujanos, que va a ser bien interesante porque va a poner todos sus planes. Fíjense el hallazgo tan importante. Nosotros tenemos un aforismo y después de tanta manometría que hemos hecho, nuestra conclusión es que cuando existe dismotilidad, la dismotilidad en el transcurso del tiempo no mejora, siempre empeora. Es algo que yo lo digo y que es así medio atorrante, medio difícil de aceptar, pero no tengo yo dos manometrías iguales, siempre la segunda es peor. Y si tiene una manga gástrica, es peor aún que si tiene reflujo, en donde estoy totalmente de acuerdo con todos los speakers de que hay reflujo también, por las razones que perfectamente ha dicho el doctor Hansen, por todas las alteraciones que le ha hablado en relación a la anastomosis, asas cortas, etcétera, hay reflujo. Entonces, son detalles
súper importantes que tenemos que tener en consideración. Y el problema está en que hasta ahora la manometría, cuando uno habla en Estados Unidos y dice la manometría, pechimetría, ellos no dicen si sirve o no sirve, ellos dicen quién la paga. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros jugando a eso? La investigación no tiene valor, claro que tiene valor, pero el problema está en que hay que hacer, sí, ¿quién la paga? No, hay que hacer Bueno, que alguien la paga, pero definitivamente. doctor Poggi, hay una cosa muy importante y estamos en Latinoamérica. Tenemos 90 personas, 90 colegas de Latinoamérica conectados en este momento donde compartimos, además de la obesidad y además de muchas otras cosas, y el fútbol de esta noche, compartimos algunas o muchas limitaciones de tipo económico. Pero también usted lo ha dicho, muchas veces vemos que los americanos dicen que ellos ni siquiera están haciendo endoscopía digestiva para el diagnóstico. Doctor José Pablo, ¿usted cree que específicamente usted fue el que puso el tema? ¿Usted cree que esa no justificación en un momento dado de un mayor costo en el estudio no pueda retrasar el progreso de nuestra profesión, del conocimiento y de tener un mejor estudio a expensas precisamente de una limitación en los costos? El mute, estás mute. Micrófono. Y mientras tanto, la misma pregunta para el doctor Hansen. ¿Usted cree que es posible generar el gasto que implica? Siga, doctor Vélez. ¿Ya? Sí. Bueno, a ver, yo quiero hacer claridad en una cosa. Y es una cosa que causa confusión. Cuando vamos a hablar con los clínicos, porque entre cirujanos, la hernia hiatal es reflujo. Pero cuando nos reunimos a hablar con clínicos en la unidad de endoscopia, nos sentamos con los clínicos, ellos dicen, sí, es que a usted le sirve la manometría, muy bien, para diagnosticar la hernia hiatal. Pero es que tener hernia hiatal no es tener reflujo. Eso es muy claro. Yo puedo Depende del tipo. hernia hiatal les dan reflujo, pero el diagnóstico del reflujo no se hace con manometría. La manometría es el diagnóstico del esfínter, de la hernia, pero no dice que tenga reflujo. Entonces yo me refiero a eso, que tenemos que ser más claros en lo que buscamos con los exámenes. La imagen es muy importante para decir que tengo una hernia hiatal, claro, pero no todas las hernias hiatales dan reflujo. Entonces es tener claridad de para qué sirven los exámenes. Cuando hablo del esófago de Barrett, me refiero, y creo que sí es importante aclararlo, es que hay estudios americanos que han demostrado que cuando se sobrediagnostica el esófago de Barrett, eso lleva a un sobrecosto muy grande en hacer endoscopias de seguimiento por años en pacientes que no tienen riesgo de hacer un adenocarcinoma. O sea que eso no estamos afectando tampoco la calidad, estamos aumentando los costos sin aumentar el beneficio. Entonces yo creo que no se puede... Para usted, ¿cuál es el estudio más costo efectivo, doctor Vélez? No, es una pregunta muy amplia para resolver de esa manera, pero lo que quiero decir es que hacer biopsias de todas las líneas Z para diagnosticar esófagos de Barrett cortos nos va a llevar a tener que seguir muchos pacientes con muchos exámenes que no lo van a necesitar, a eso me refiero. Entonces, yo estoy de acuerdo que cuando encontramos alteraciones anatómicas, tenemos que entrar a mirar si el paciente tiene un trastorno, lo que decía el doctor Hansen del vaciamiento del esófago, es un esófago que no está vaciando bien, un esfínter que no funciona bien. Pero yo decir que para diagnosticar de rutina los reflujos necesitamos manometría, yo creo que no estoy de acuerdo. El Congreso de Lyon dice que no hay que hacerlo. Y yo creo doctor que Hansen. es una cosa importante. Tengo varias observaciones. La primera, estoy de acuerdo con el doctor Vélez en el sentido de que hay pacientes con reflujo y hernia hiatal, hay pacientes con reflujo sin hernia hiatal y hay pacientes con hernia hiatal sin reflujo. Eso es cierto. Pero el problema es cómo discriminamos qué tipo de paciente tenemos enfrente. Por otro lado, quería hacer una observación en relación a lo que dijo el doctor Poggi, y es que los inhibidores de bomba de protones están sobreindicados en muchos pacientes y no están curando el reflujo, están cambiándole el pH al reflujo. El paciente sigue teniendo reflujo. Y por otro lado, no nos sirven para nada si el reflujo no es ácido. Si el paciente tiene un reflujo alcalino, porque tiene reflujo duodenogástrico biliar o porque tiene un bypass de una anastomosis y tiene reflujo alcalino, lo podemos inundar de inhibidores de bomba y no estamos haciendo absolutamente nada. En un congreso de International Bariatric Club en Oxford hubo una discusión muy interesante con el doctor Ben Clapp
en relación a la endoscopia preoperatoria de rutina, que todos estamos de acuerdo en que debe hacerse, y yo soy uno de los defensores de que debe hacerse. Pero él mostró unas estadísticas de cuántas endoscopias hay que hacer para cambiar la conducta en un paciente. Y resulta que desde el punto de vista de costo-efectividad, y esto es muy cuestionable, nuevamente mi recomendación es hacer endoscopia intraoperatoria con síntomas o sin ellos, pero el doctor Clapp mostró la cantidad de endoscopias normales que son necesarias para diagnosticar un paciente en el cual se cambia la indicación de la cirugía original. Y me pareció interesantísimo, porque si estamos hablando de costo-eficiencia, a pesar de que yo nuevamente defiendo la realización del estudio, porque para el paciente que lo tiene y que yo tengo que tomar una decisión diferente, para ese paciente es el 100%, pero me pareció muy interesante el comentario, porque además lo tienen documentado con costos digamos, en el número de estudios que no condujeron a un cambio de conducta. Entonces, nuevamente es dificilísimo establecer cuál es el estudio más costo efectivo. Hay que ver si es el paciente asintomático o el paciente sintomático. Doctor Nazar, su concepto al respecto. Sí, gracias. Definitivamente, hablando de costo-beneficio, no es más ni menos que hoy día nos liguemos al estudio de Lyon, al consenso actual. En eso estoy totalmente de acuerdo con José Pablo, en el sentido de que no todos los pacientes tienen indicaciones precisas de hacerle manometría, pH-metría y todas las cosas. Eso claramente está dentro del grupo de los pacientes que están con evidencia concluyente de reflujo gastroesofágico, aquellos que tienen esofagitis grado B, C y D, los que tienen esófago de Barrett y los que tienen estrecheces o incluso podría ser el anillo de Schatzky. Esos pacientes no hay que hacerles más, simplemente ya tienen un diagnóstico bien establecido. El problema está en los pacientes que están borderline o que no están concluyentes en el diagnóstico y que definitivamente, probablemente, como es el caso de la esofagitis grado A, y probablemente necesitaría más conceptos en los cuales se podría tener más un diagnóstico. El hecho de utilizar también puntualidades como los episodios de reflujo en un día, que podrían ser de 40 a 80, eso sería lógicamente algo más dudoso. Los que tienen más de 80, sí. En fin, el armamentario está en el consenso. Ahora, ¿hay que llegar a hacer manometría? Sí, yo sí creo que hay que hacer manometría en algunos pacientes y definitivamente es una gran ayuda. Estoy de acuerdo con el doctor Poggi en que definitivamente el ejercicio del diagnóstico de una hernia no hay mayor sensibilidad que la de la manometría hoy día con alta resolución que nosotros hacemos. Ahora, lo que sí debemos tratar de hacer también es tratar de evidenciar los casos en que no hay reflujo y hay que tratar de comprobar de que no hay reflujo. En esos definitivamente son los pacientes que reportan menos de 40 episodios o los estudios que reportan menos de 40 episodios de reflujos en el día, y eso es con una pH-metría y una impedanciometría. Entonces, lógicamente, hoy día estamos conllevados a utilizar más la tecnología. Sin embargo, dése en cuenta de algo que es muy importante. Debemos establecer en el paciente que va para una cirugía bariátrica por primera vez el caso y debemos sospechar siempre la probabilidad de un reflujo gastroesofágico, porque el paciente con obesidad puede llegar a tener un 70% de probabilidades de reflujo. Ahora, diferenciar el estado de si es por el reflujo, una patología que además del reflujo tiene, pues también hay que tratar de comprobar de que es solamente por cuestiones de peso y de aumento de la presión intraabdominal. Debemos tener en cuenta un proceso que es mayor y no se les olvide que el paciente con obesidad, además del reflujo gastroesofágico, puede presentar un fenómeno inflamatorio, lo cual esto conlleva a que el paciente definitivamente pueda tener una enfermedad más agresiva. Sin embargo, es definitivo de que un estudio estándar para un paciente que se va a llevar a cirugía se llama la endoscopia.
si con la historia clínica, si aplicando las alto grado de sospecha que podemos lograr con una buena semiología del paciente y una endoscopia, lógicamente tendríamos la posibilidad de aumentar más los estudios. Sí, y eso ayudaría definitivamente a que establezcamos si el paciente es por simplemente ser obeso, tenga un reflujo que con el hecho de bajar de peso el día de mañana se va a corregir, y además de el hecho de que va a disminuir el proceso inflamatorio. Cuestiones de esto, entonces definitivamente eso va a ser benéfico para el paciente. La presencia como tal de hernia hiatal, pues debe direccionar a nuestros pacientes a definitivamente a corregir la hernia hiatal y hacerle un bypass gástrico. Es probablemente sí, según el tipo de hernia hiatal que tenga el paciente. Si es por deslizamiento, es una hernia, como lo decía también Hansen, y todas las cosas, definitivamente también cabe en este momento pensar en la corrección de la hernia hiatal y hacerle definitivamente un GIL modificado como el que hemos propuesto nosotros en nuestro artículo y que algunos otros apoyan con otros artículos. Y definitivamente el reflujo de novo es un tema diferente. No es Doctor Nazar, ya que tiene usted el uso de la palabra, quiero preguntarle algo. Si usted está, y es una pregunta para que todos que somos cirujanos también participemos. Si usted está ejecutando un procedimiento programado de gastrectomía en manga en un paciente que quiere que se le practique este procedimiento y cumple con todos los criterios y todos los estudios, sin hernia hiatal, sin esofagitis, pero usted identifica en el intraoperatorio que este tiene una hernia hiatal, ¿usted qué le hace? Es más, no solamente qué técnica haría, sino cambiaría usted el plan operatorio. Y esta pregunta creo que la podemos contestar todos también. Pero empecemos con el doctor Ricardo. Parece muy interesante y muy significativa la pregunta. Generalmente establezcamos de que un paciente que va a ser llevado a cirugía bariátrica no puede ser llevado si no tiene una endoscopia. Definitivamente. Sin embargo, y usted ya tiene ahí un plan a seguir probablemente, si usted tiene más sospechas por las esofagitis, por todos los cambios que pueda tener, y ese paciente definitivamente debe ir y escalonar el tratamiento a un bypass gástrico porque tiene la presencia de una gran hernia hiatal en una primera endoscopia previa a la cirugía, y usted tiene definitivamente una hernia paraesofágica previa a la cirugía bariátrica, indudablemente debe corregir la hernia y hacer un bypass gástrico. Pero el caso de aquellos en que falla la endoscopia, porque también puede fallar, y usted encuentra en el paciente algo que no dijo la endoscopia, que sí tenía una hernia hiatal, por eso es que uno debe siempre revisar el hiato, siempre. Usted cambiaría el plan operatorio, ¿no? Si es un tipo 1, si es un tipo 1, tipo 2 de hernia como tal, corrijo la hernia y hago un GIL modificado y sigo con el plan de una manga gástrica. Si es un tipo 3, un tipo 4 de hernia como tal, que no estaba estipulada en la endoscopia previa, lógicamente sí pienso en hacerle un bypass gástrico con corrección previa de la hernia hiatal y un GIL modificado. doctor Vélez. Al respecto, ¿usted qué haría? Gracias. Yo quiero resumir dos cositas. Primero, te voy a contestar la pregunta. Y quiero hacer una anotación con respecto al comentario de que no se debería operar un paciente sin endoscopia. Yo estoy de acuerdo, yo le hago endoscopia a todos los pacientes, pero si ustedes revisan lo que sucede en el mundo, todavía en muchos sitios se hace cirugía bariátrica sin endoscopia. Lo mismo el comentario que hubo hace algunos meses en un simposio de que el paciente tiene que ir a cirugía con el Helicobacter pylori tratado. Eso tampoco es así. Tampoco necesita que le hagan un tratamiento de Helicobacter pylori, no cambia las cosas, las circunstancias. Ahora, el reflujo es una enfermedad demasiado prevalente. Eso que tenemos que tener presente, que es una enfermedad tan frecuente que no tenemos forma en el mundo de hacerle los estudios fisiológicos a todo el mundo. Por eso los consensos dicen que si usted tiene epigastralgia con regurgitación, usted tiene toda la autorización para hacer un tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Y si el paciente mejora, está bien tratado. Eso es lo que se debe hacer en un paciente con síntomas iniciales de reflujo, ¿sí? Según el consenso de Lyon. ¿Sí?
Entonces, estamos hablando de la enfermedad por reflujo en general. Con respecto al paciente que mencionan, nosotros usualmente cuando tenemos esa situación, a no ser que tengamos una hernia gigante, alguna característica especial de la hernia, si es una hernia tipo 1 por deslizamiento encontrada allí o descrita por un tamaño un poco diferente, nosotros corregimos la hernia, hacemos un cierre de pilares y una gastropexia posterior, o sea, un GIL modificado como lo hacemos. De hecho, ese es mi comportamiento de rutina en los pacientes a los que le hago sleeve gástrico. Y el Con doctor Hansen. respecto, perdón. No. Siga, termine. Con respecto al consenso, al último consenso que dice el doctor Hansen, que es de 2016, es importante que sepan que ese consenso también dice que los expertos del consenso, cuando les plantean si harían cirugía de manga gástrica en pacientes con reflujo, más del 70% dijeron que sí harían manga gástrica. O sea, ese es el estado del consenso, para que nos pongamos en la perspectiva real de lo que es. Entonces, yo creo que hay que individualizar el paciente con reflujo. Venir a decir que el omeprazol no quita el reflujo es cierto, pero el omeprazol es el tratamiento inicial de reflujo. Eso está claramente establecido. Y le mejora los síntomas al paciente, aquel paciente que no tiene un daño esofágico. Obviamente, si el paciente tiene una enfermedad inflamatoria pulmonar por reflujo, es un caso diferente. Pero el paciente que se queja de ardor retroesternal, que no tiene lesiones esofágicas, debe ser tratado con inhibidores de bomba de protones. Ese es el estado del arte del tratamiento de esa enfermedad hoy en día. De acuerdo a los consensos de Lyon, de la Sociedad Americana de Gastroenterología, eso es lo que se debe hacer, un tratamiento con inhibidor de bomba de protones, y eso nos saca de plano a una cantidad de pacientes. Y nos van quedando aquellos pacientes, pocos, que deben ser estudiados con estudios fisiológicos. Bueno, pero ya volviendo al caso intraoperatorio, Señor. seamos cirujanos. Doctor Poggi, ¿usted ha estado expuesto en algún caso de las múltiples cirugías que ha hecho a cambiar la rutina quirúrgica por el hallazgo de una hernia yatal? Audio. Gracias. No, no necesariamente, no puede ser, pero no necesariamente cambiar la rutina. Es decir, tanto un paciente que va a bypass como un paciente que va a manga, tú puedes hacer la reducción de la hernia yatal, corregir la hernia yatal perfectamente y realizar la manga y hacer la gastropexia. Quiero hacer un paréntesis en relación a la gastropexia y a la corrección de la hernia yatal. La lectura nuestra es de que ni la hernia yatal resuelve el problema de deslizamiento, ni la gastropexia tampoco en pacientes, porque después de deslizamiento, después de corregir la hernia yatal y el deslizamiento y el fijarla con el tipo Hill, definitivamente también se ven hernias por deslizamiento, que esa es una de las cosas que relativiza cualquier absolutismo que tengamos que tener. Creo que una de las enfermedades que más bofetadas nos ha dado cuando somos absolutos es esta, en donde cuando decimos algo a la vuelta de la esquina nos cae un remesón. La otra cosa que tengo que decir, sí he cambiado técnicas en algunas oportunidades cuando son hernias demasiado grandes y el paciente está advertido, porque ahorita con el consentimientos informados, si es que el paciente ha dicho absolutamente que no quiere un bypass, es muy difícil hacer un viraje de una técnica operatoria por un hallazgo si es que no ha sido advertido. Entonces, si es que estás advertido, ahora, es muy raro que uno ingrese a una cirugía de bariátrica y que se encuentre una sorpresa de esa magnitud. El estudio que hacemos nosotros, que no es habitual en todos los centros, nos permite sí discriminar y dejar de operar o un cáncer temprano o una enfermedad de GIST, ¿no? Hace poco he visto en un trabajo presentado en un congreso de un tumor de GIST incluido dentro de la manga, lo que nos provocó escalofríos y que realmente ese era para justamente decir, para la manga, abre el estómago, saca tu GIST, suspende la operación y reprograma a tu paciente después que los patólogos y los oncólogos hayan opinado que ese GIST no es problemático, ¿no es cierto? Entonces, eso podría ser un factor que no lo he sufrido yo, basado en que sí hacemos endoscopías de rutina y la hacemos con anticipación, hacemos todo un trabajo de rutina, pero el gran problema, que es lo que nos complica la cosa, es que mientras esta enfermedad sea una enfermedad, primero, en que es multifactorial, nosotros hemos establecido más de 24 factores que condicionan variables en el reflujo. 1. 2. No estamos de acuerdo todos en el tratamiento.
no estamos todos de acuerdo en el tratamiento y se van modificando de acuerdo a los consensos, a pesar de que los consensos y las metaanálisis, ya lo dijo Andrés, definitivamente tienen una calidad de evidencia muy pobre, pero desgraciadamente nos tenemos que basar en algo y eso nos ayuda, eso nos regula. Entonces, pero eso no quita de que de acuerdo a los perfiles de estudio que uno pueda tener ciertos patrones de trabajo, como bien los tiene Andrés o Ricardo o el doctor Vélez en su conducta de trabajo, a pesar de que hay muchas cosas que son similares. De todas maneras, tenemos diferenciaciones y esas diferenciaciones justamente hace de que tengamos que presentar resultados porque esas cosas se confirman con resultados. Pero la multifactoriedad que tiene esta enfermedad es la que realmente nos produce un dolor de cabeza bárbaro porque va a ser bien difícil ponernos de acuerdo todos. Tenemos consensos, tenemos mayorías, tenemos números democráticos en donde votamos si opera o no se opera, si se opera. Yo siempre he dicho que la democracia es una mala consejera para decidir una operación. Muchas veces hay que ser dictador, hay veces en una decisión con un paciente que así lo requiere. Por esa razón es que la democracia y los consensos a mí los leo, pero no me son un catecismo religioso perfecto, sino solamente un regulador, es un regulador. Y el consenso de Lyon último, si es un consenso de Lyon, es un consenso bastante interesante, pero también la ASGE ha dicho de que 6 meses de tratamiento que no responde al tratamiento de la enfermedad de reflujo, hay que pensar en cirugía. Eso a mí me llamó mucho la atención, lo ha ratificado la AGA y eso ya lo han sacado en el último guideline. 6 meses de tratamiento con inhibidores de bomba, si no responde, hay que pensar en cirugía. No dice operes inmediatamente al día siguiente, sino dice hay que pensar en cirugía. Entonces, esas son las cosas de lo relativo de este tema que no nos vamos a terminar de poner de acuerdo, vamos a tener puntos de partida diferentes, pero muchas veces el entusiasmo o el fanatismo que le podemos poner nosotros quizá es basado en que sí hacemos un estudio completo, pero sí quiero dejar bien en claro que estoy de acuerdo con que la selección es lo mejor. En el caso nuestro es un proceso de investigación y que tiene casi todos los costos relacionados incluidos. Y esa es la razón por la cual tratamos de avanzar. No podemos avanzar tan rápido como quisiéramos, pero ya hemos podido producir algunas cosas que sí han sido confirmatorias cuando tuvimos 27 pacientes, 100 pacientes, 300 pacientes, 500 pacientes, y esto es algo que es importante de que se diga, que se asuma o que se establezca, es bien relativo, pero tenemos que seguir trabajando nada más. Doctor Hansen, y después el doctor Nazar hace la Sí, conclusión final. en relación al paciente que mencionabas, hay una cosa importante y yo quería relatarles algo. De los más difíciles casos de cirugía revisional que yo he tenido son bypasses migrados. Entonces, el cambiar la estrategia de no hacerle un sleeve porque tiene una hernia hiatal y hacerle un bypass no nos va a vacunar contra que el bypass también migre. Probablemente va a disminuir la probabilidad de que tenga reflujo ácido. Pero nuevamente, si ese bypass migra, también puede tener una dificultad del vaciamiento y hacer que ese paciente con bypass tenga reflujo. Entonces es una decisión difícil. Nuevamente yo la reservaría para casos en los cuales hay grandes sorpresas a pesar de la endoscopia preoperatoria, pero coincido con el doctor Nazar, con el doctor Vélez y probablemente con el doctor Poggi en que yo repararía la hernia hiatal y trataría de hacer un HIL modificado para disminuir la probabilidad de que eso sleeve migre. Pero sí quería hacer sobre todo esa precisión. El bypass no es una vacuna contra la migración, contra la herniación, y es una de las razones por las cuales algunos pacientes con bypass tienen reflujo. Esa constricción del pouch, donde tenemos la mitad del pouch arriba del hiato, la mitad del pouch abajo, puede hacer que el paciente tenga reflujo. El paciente tiene el pouch migrado completamente y lo que está en el hiato es la porción proximal de la asa alimentaria. Ese paciente también puede tener reflujo y tiene un bypass. Doctor Nazar. Muchas gracias. Yo quisiera decir que como conclusión, el paciente que va para cirugía bariátrica debe pensarse en que debe uno tener una sospecha sobre el reflujo gastroesofágico y debe desencadenar el estudio necesario según Lyon. A mí me gusta el consenso de Lyon definitivamente
una corrección al doctor Poggi, no son 6 meses lo que se propuso, sino son 8 semanas de tratamiento médico como tal. La otra cuestión, y que quiero hacer la observación claramente, es que en la manga gástrica es la cirugía que más estudio tiene. Por ende, definitivamente, todo el mundo habla, me acuerdo perfectamente, Andrés Sánchez Pernaute nombra a la manga gástrica como la princesa de las cirugías de obesidad, porque tiene la posibilidad de convertirlo en lo que usted quiera y según la necesidad de lo que usted quiera. Tiene un paciente que no tiene, que es un paciente con una obesidad mayores de 45, sin hernia hiatal, sin nada, usted lo puede convertir en un SAVIS. Usted lo puede convertir en una sola anastomosis como tal o VAGUA. Usted puede convertir, si tiene problemas de reflujo, puede corregir la hernia, puede hacer un HIL modificado como tal, o puede convertir el paciente en un bypass gástrico. Definitivamente la casuística es dependiendo individualmente del caso del paciente que tengamos. Ahora, el problema que tenemos nosotros en este momento es que tenemos nuevos retos. Y los nuevos retos son con las cirugías de una sola anastomosis. ¿En qué vamos a convertir un paciente con VAGUA si tiene reflujo biliar? Pues bueno, lógicamente se puede pensar en un bypass. Pero ¿en qué vas a convertir tú un paciente que tiene reflujo gastroesofágico y tienes un SAVIS? Entonces ahí la complejidad se aumenta. Y definitivamente cada día estamos produciendo más complejidades, cirugías más complejas para el manejo de la obesidad, sin pensar probablemente las consecuencias que tienen sobre el paciente y de la responsabilidad que tiene el paciente. Entonces, definitivamente, hablando sobre la endoscopia, José Pablo, yo no estoy tan de acuerdo de que la endoscopia no lo hagan en todas partes. Sí, probablemente no lo hagan en todas partes, pero están pagando las consecuencias. En los últimos consensos se ha demostrado que la endoscopia es básica para una cirugía antirreflujo y no quisiera que quedara la idea a nivel latinoamericano de que podemos obviar una endoscopia previa a una cirugía bariátrica. Me parece que eso sería una equivocación cuando en la gran cantidad de los países de América Latina ya hacemos endoscopia como un estándar antes de la cirugía bariátrica. Y definitivamente los pacientes tienen que tener seguimiento después de cirugía, indudablemente. No esperar a que solamente nos llegue el paciente complicado con reflujo después de nuevo y no tener un seguimiento de los pacientes en su entorno, en su calidad de vida y en su manera de cómo está comiendo y cómo está haciendo las cosas. Las cirugías las tenemos que cuidar y creo que definitivamente hay que seguirles haciendo seguimiento el resto de la vida a los pacientes de cirugía bariátrica. Esa era mi conclusión. Bueno, nos quedan 6 minutos y quisiera dar paso al público. Nos preguntan, el doctor Ricardo López nos envía un saludo desde Guatemala y nos dice que cuál sería el costo, si se justifica el costo de una manometría y de una reconstrucción volumétrica en una persona que tiene que pagar de su dinero un procedimiento de cirugía. Y también el mismo doctor nos pregunta que si alguno de ustedes tiene experiencia en cardiopexia con el ligamento de Teres. ¿Eso es precisamente el trabajo que comentó el doctor Nazar o el trabajo que comentó el hecho de haber ejecutado esos procedimientos, doctor Ricardo? ¿Qué tanta experiencia le da a usted para avalar o para no recomendar este procedimiento? No, los resultados son muy inciertos. Definitivamente es un trabajo que se presentó en Nápoles en el IPSO Mundial. Suena muy interesante, muy bonito. Es una arte hacerlo, de secar el ligamento de Teres y rodear la unión gastroesofágica. Como tal, resultados hasta este momento no los hay. El otro estudio de lo que se está hablando de manometrías esofágicas, pues hay que buscarle la indicación a la manometría esofágica, pero no hay que obviarla. Eso es una recomendación y hay que individualizar el caso. Creo que eso ya se ha hablado suficientemente. También tenemos otra pregunta. Lo de costo, Luis Ernesto, lo de costo, el costo de la manometría no es tan alto porque
puede salir $100 el costo si es que se hace directamente, en costo, puramente costo puro. Eso, y en relación a la volumetría con imágenes 3D por CT, definitivamente no debe costar más allá de $50 o $80, Y que además, Andrés me quisiera desmienta. agregar que, agregando lo que dijo el doctor Hansen, que me parece unas fotos muy bonitas, nosotros también estamos teniendo experiencia con 3D y estamos viendo que no solamente es refluyente la presencia o no de una hernia hiatal, sino la forma en que está el estómago. Y eso definitivamente es Bueno, valioso. en el último minuto, o sea, doctor Poggi, ¿usted cree que haciendo un comentario jocoso y un poco dado ya al relax, el que tiene para el whisky, tiene para el hielo? Bueno, podríamos decirlo. Yo creo que esta es una manera, como dices tú, jocosa, Bueno, y de poder el último terminar. Yo creo comentario, que sí. Pero el gin comentario and de la tonic, doctora Carolina Rodríguez toca un tema interesante y es si se justifica, si hay algún cambio en el resultado del reflujo con las dietas. ¿Se justifica, doctor Poggi, cambiarla? ¿Usted cree que cambiando la dieta o elevando un poco la cabecera de la cama o soltándose el cinturón, colocándole unos ladrillos a la silla, vamos a controlar el reflujo? Sí, yo te voy a contestar eso de una manera. Si hacemos un análisis sobre la pHmetría, alrededor de 84% de las pHmetrías y las impedancias son más frecuentes con el paciente de pie. Entonces, levantar la cabecera es casi un saludo a la bandera. Así que definitivamente no es una solución, es cambiar el reflujo por dolor en la espalda probablemente. Y la otra pregunta tuya era en relación eh, los cambios de hábito en comer. Sí. Está descrito por De Mister lo que se llama el reflujo transitorio, las relajaciones transitorias. Cuando uno come más de 750 centímetros cúbicos de volumen, empiezan las relajaciones patológicas, las relajaciones transitorias patológicas. Y eso implica reflujo. Entonces, si uno come en exceso, va a tener reflujo definitivamente. Y eso es un reflujo que no es el fisiológico. Fisiológico es, si comes menos de ese volumen, esas relajaciones transitorias que son, digamos, maniobras que hace el esófago para desembarazarse de un fondo gástrico sobredistendido para crear un eructo, por ejemplo, definitivamente en el momento en que la persona sobrealimenta o sobrecarga su estómago, va a tener un reflujo que ya sería patológico O sea que porque es su con conclusión es, regurgitación de alimento. Entonces, comer en su conclusión es que exceso, si tiene reflujo, va a tener reflujo. Y si come mucho, tiene más reflujo. sí Y es, si regana peso, así esté operado también. Bueno, así es. nos preguntan acerca del SADIS y acerca del VAGUA. Nuestros expertos colombianos y los grupos colombianos que más experiencia tienen en esto están en este momento, creo que es en Portugal, en alguna presentación especial o en un curso especial, y no los pudimos contactar para que nos contestaran las preguntas sobre reflujo en SADIS y reflujo en VAGUA. Y creo Están en que Tijuana ahorita. esto creo que dará tiempo o dará ocasión para un futuro momento. No sé si ustedes crean que hemos abordado el tema de una forma amplia, de una forma universal. Luis ¿Algún Ernesto, yo tengo un interesante? comentario que creo que va a ser para la próxima, que es un tema que nos consultan con frecuencia y es, no hablamos del Barrett. ¿Usted qué hace si tiene un sleeve gástrico y llega el paciente con un esófago de Barrett, con síntomas o sin síntomas? Ese paciente le va a preguntar a usted, ¿yo me tengo que operar o me puedo tomar el omeprazol? ¿Qué tengo que hacer? Eso creo que eso da pie para otro seminario completo, pero creo que es interesante porque para nosotros en el servicio de endoscopia es una situación relativamente frecuente. El paciente llega estresado, preocupado porque dice, mire, yo me hice una manga gástrica, bajé mucho de peso, estoy feliz con mi peso, pero tengo un esófago de Barrett. ¿Qué tengo que hacer? Y hay Me un dicen que elemento que hay un elemento que no tengo que hemos operar considerado. o no me tengo que operar. ¿Usted qué opina? ¿Cuándo? ¿En qué situación me tengo que operar? Adelante, doctor Hansen. Hay un ¿Esa elemento pregunta se que la no, hace el paciente o se la hace un juez o un abogado? Eso es Posiblemente para otro día. Eso es para otro día. para otro día, pero inicialmente muchos pacientes la hacen. A sin mí me embargo, hicieron. en relación a esto, y es un punto que no es menor, ese paciente, si le vamos a dar tratamiento médico, necesita tratamiento de por vida. Número uno. Número dos, ¿cuál es el costo del tratamiento de por vida? Y número tres, los inhibidores de bomba de protones tienen efectos secundarios.
algunos de ellos importantes. ¿Qué Entonces, es más peligroso? ¿Tomar omeprazol toda la vida o hacerse un bypass gástrico, doctor Hansen? lo pondría en la balanza porque yo a ese No, paciente le no digo, son tan diferentes. no, sí Y de son, pronto no hay que ir al quirófano. De sí pronto yo son. preferiría tomarme 20 miligramos de omeprazol el resto de mi vida y asumir el riesgo de las complicaciones versus las del bypass. Eso es muy razonable y hay discusiones amplias al respecto y las respuestas no son concluyentes. Y los consensos dicen que ese paciente debe ir a un bypass. Sí, exactamente, pero yo quisiera hacer una última observación y dirigirme directamente al doctor Luis Poggi como tal. A mí me encantaría que con todo este enriquecimiento que tiene toda América Latina sobre datos del manejo del reflujo gastroesofágico, tratar de que nos lanzáramos a un consenso latinoamericano del manejo sería una tarea muy interesante, un reto espectacular y estoy seguro que bajo la dirección de Yves Solac podríamos llegar a hacer algo con respecto a ese punto, ¿no le parece? Sí, yo creo que sería muy importante. La verdad que es necesario que tengamos por lo menos que emitir un posicionamiento, un punto de vista. Yo creo que, por ejemplo, en esta mesa estamos reunidos gentes que tenemos algo que decir y creo que si es que eso lo transformamos en un consenso o en un pronunciamiento frente a una patología tan frecuente y que no se maneja mal. En Latinoamérica no se está manejando mal. Yo creo que hay mucha gente con una gran capacidad. Podríamos hacer que salga como una especie de consenso con poner algunos resultados que podrían implicar sugerencias y recomendaciones. El trabajo de volumetría por 3D no es caro, es un poco de sal de Andrews y una tomografía simple sin contraste. Estamos hablando de 40, $80 y un poco de buena voluntad de los técnicos que hagan el postproceso, nada más, pero salen imágenes estupendas con una riqueza de información barbarísima. Y entonces, todo eso tiene que plasmarse o en clasificaciones como ya las está planteando Andrés, que me parece magnífico, porque realmente podría ser eso una especie de statement para nosotros los latinoamericanos y abundar información científica de mucho peso, porque son informaciones científicas de mucho peso, resultados estadísticos de trabajo de investigación respecto a parte de fisiología de tubo digestivo, no hay mucho dicho y podríamos establecerlo. Yo creo que tu propuesta vamos a tener que en el interno conversarla y hacer una Pues especie de decir cómo hacemos una reunión, elijamos el grupo de Colombia, el grupo de Perú, el grupo de Brasil, el grupo, yo creo que cada país tiene mucho que aportar y reunirnos a hacer un consenso. Valdría la pena comprometer alguna compañía que le interese este tipo de patología y que nos auspicie un consenso, porque son cosas que hay que conversarlas y reunirse y hacer todo un protocolo de trabajo que es bien tedioso, pero que al final realmente tenemos mucho que decir. Yo creo que tenemos mucho que decir. Pues, doctor Poggi, le propongo que nos encontremos del 20 al 23 de febrero. Del 20 al 23 Se quedó de congelado, febrero en Oye, IPSOLAC. De en Lima, IPSOLAC. en O Ipsola, sea, en casa, en Lima. perfecto, sí, podría ser, podría ser. El problema es que va a haber tanto que hacer y tanta gente que encontrarnos que realmente creo que, o sea, que nos vamos a encontrar, No, no lo no, dudes, que nos vamos a encontrar. Y eso es lo que justamente es un queremos, recorderis, es un recorderis que nos vamos a encontrar que tenemos que en su... encontrarnos. Así es, que Y, tenemos que encontrarnos del 20 al 23 en Lima, en el IPSOLAC Lima 2024, que realmente va a ser muy importante tener la presencia de todos ustedes, porque los temas de reflujo van a estar allí, los temas de las nuevas técnicas van a estar allí, van a haber representantes de todos los capítulos, van a haber representantes de la SMBS y definitivamente van a haber gastroenterólogos, endocrinólogos y la gente de los grupos interdisciplinarios que realmente van a hacer que sea muy rica esa reunión y que tanto la hemos esperado y que yo creo que esperamos que esté a la altura de las expectativas de ustedes con toda la gente que va a participar. Estamos seguros de eso. bueno,
yo creo que cerramos esta reunión agradeciendo a ustedes de parte de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica y del capítulo latinoamericano de IPSO. Muchas gracias a todos los panelistas por su tiempo, por su dedicación, por su excelente presentación y a todos los colegas cirujanos latinoamericanos que nos acompañaron en este momento. Que tengan muy buena noche todos ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Gracias por todo, muy amables. Bueno.